Amigos, un cordial saludo para ustedes. En esta oportunidad vamos a continuar hablando un poco en lo que consiste la voladura de rocas. Principalmente es uno de los factores que interviene para poder ejecutarse los avances, la explotación o los desarrollos en las diferentes labores en minería subterránea. Por ese sentido, es importante conocer las características técnicas de los explosivos y los accesorios que se va a utilizar. Conocer el tipo de explosivos, conocer sus dimensiones, conocer el BOD de estos mismos, su densidad y en qué tipo de roca emplearlo. Entonces, es importante tener en cuenta, acá podemos apreciar un gráfico donde hay diferentes tipos de explosivos clasificados a partir de las dinamitas, emulsiones, hidrogeles, y cada uno de ellos con su especificación técnica. Entonces, hablamos principalmente en función a las empresas que se dedican a la fabricación de este tipo de explosivos. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en hablar en FAMESA y en EXA, donde ellos distribuyen sus explosivos, donde son fábricas que se encargan de construir, de fabricar, para que puedan distribuir a las diferentes unidades mineras para realizar estas unidades su perforación y voladura, ¿no? La explotación de los diferentes tipos de minerales. Entonces, esta tabla dinámica nos permite a nosotros tener en cuenta, vamos a enfocarnos a conocer un poco en algunos tipos de explosivos de EXA. Entonces, podemos apreciar en la característica técnica, por ejemplo, un CEMEXA 45, un CEMEXA 65, lo que es dinamita. En el caso de emulsiones, podemos apreciar los más conocidos: Emulex 45, 65, 80 y 100, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus diferentes dimensiones, su diferente velocidad de detonación. Además, de acuerdo a la distribución, corresponde a un peso neto por caja en kilogramos. Por ejemplo, si hablamos de un CEMEXA 65, 25 kilogramos, donde podemos apreciar, si tenemos una dimensiones de 7 octavos por 7 de pulgada, pues corresponde a 81.17 gramos cada cartucho. Es decir, que en una caja se tiene una capacidad de 308 piezas, ¿no?, con respecto a este producto. Entonces, ahora veremos en lo que es de FAMESA, sus productos que corresponden de acuerdo a las dimensiones, y estas dimensiones se utilizan, pues, no de acuerdo a la sección que se está
construyendo, de acuerdo al tipo de roca, de acuerdo a los equipos que se esté empleando para poder cargar, ¿no?, los taladros. Entonces, por ejemplo, si hablamos de emulsiones, de acuerdo, por ejemplo, Emulnor 1000, 3000, 5000, y de acuerdo cada uno de ellos sus dimensiones. Por ejemplo, si empleamos un jumbo, podemos utilizar una dimensión de 1/4 de pulgada por 12 pulgadas, ¿no?, de acuerdo al poder rompedor. Tiene un peso de 27 kilogramos la caja, 225 gramos cada cartucho, y una caja tiene un contenido de 120. Entonces, estos parámetros es muy importante conocer para poder nosotros desarrollar, ¿no?, una adecuada selección de tipo de explosivo. Para ello, esta tabla dinámica nos permite conocer todas las especificaciones técnicas. Es decir, por ejemplo, vamos a seleccionar Cemexa y automáticamente ya tenemos los resultados en función a la empresa, a la clase y a las densidades. Es decir, todas las características técnicas, ¿no?, del volumen de detonación, lo que es la presión de detonación, potencia relativa en peso, el volumen normal de los gases, su energía, resistencia al agua, muy buena, excelente, muy mala, etcétera, ¿no?, de acuerdo a cada una de las características de cada explosivo. Por ejemplo, categoría de humos primera y sus dimensiones, tipo de caja, y para qué tipo de roca nos permite nosotros utilizarlo, ¿no? En esta parte es muy importante conocer las emulsiones. Mayormente se utilizan en áreas donde hay un poco más de infiltración de agua, ¿no? Mientras tanto, el caso de dinamitas para terrenos secos. Entonces acá también podemos filtrar de acuerdo al tipo de roca, clasificarlo y seleccionar qué tipo de explosivo utilizar. Además, es importante tener un sistema de iniciación, es decir, los accesorios que nos va a permitir a nosotros conocer o complementar para poder realizar lo que es una voladura adecuada. Es decir, tenemos por ejemplo un fulminante común que va a ser compatible con el número 6, ¿no?, donde su característica técnica principalmente corresponde al tener 100 cajas por 100 unidades. Todo esto de acá tiene un peso neto de 13.5 kilogramos. Además, un detonador de mecha número 8, un fulminante común número 8. Tenemos dos tipos, es decir, 100 cajas por 100 unidades, tiene un peso de 14.4, ¿no?, kilogramos. Mientras tanto, una caja de 90 unidades tiene un peso de 0.13 kilogramos, ¿no?, cada unidad, ¿ya? Entonces, si hablamos de las mechas de seguridad y una mecha rápida, en el caso de la mecha de seguridad tenemos la mecha de seguridad blanca, su peso, una mecha rápida Z18 y Z19. Accesorio, tenemos un conector para mecha rápida, ¿no?, tiene sus características técnicas. Asimismo, si hablamos en lo que es ya una mecha armada, ¿no?, consistente a lo que es el Carmex, tenemos de 7, 8 y 9 pies.
la capacidad de encaja y el peso neto de cada uno de ellos. Además, podemos clasificarlo al otro tipo de accesorio, es decir, en tiempo de retardo y la capacidad de encaje. El Mininel. Tenemos de 2.10 metros, $2.40, pero como funciona en serie, ya pues tiene un tiempo de retardo. Entonces también tenemos 2.40 y también con su respectivo tiempo de retardo. Al igual que el fanel. El fanel tenemos funciones similares, ¿no? El fanel tenemos tiempo corto, periodo corto y periodo largo. Por ejemplo, ¿qué pasa si en un periodo corto tenemos paneles de 12 metros? La serie. En el caso del tiempo corto, pues se mide en milisegundos y el tiempo largo en segundos. Y la cantidad por cada caja. Entonces, tenemos paneles de 4 metros, de 4.20, 4.8, ¿no? Y en serie está en función cuando es estándar, cuando es universal. Cuando es estándar, ¿no? Podemos filtrar y observar cada uno de los resultados, características técnicas. Si es universal, de la misma manera, y se tiene su respectivos valores. Ya cuando es periodo largo, tenemos paneles de 4, 4.20, 4.8. Entonces, estos son algunos de los principales accesorios, ¿no?, que es necesario para poder nosotros realizar una voladura. En este caso no habíamos hablado un poco en lo que era principalmente el Pentacore, ¿no?, que es un explosivo que nos permite anexar a todos los accesorios, paneles, para poder nosotros realizar una voladura, ¿no? Bueno, es una de las tablas importantes que nos permite a nosotros desarrollar. En este lado derecho tenemos todas las características técnicas de los accesorios, y esto nace a partir de una base de datos, ¿no? Es importante nosotros conocer estos temas con la finalidad que nos sirva para determinar el adecuado tipo de accesorio y explosivo a utilizar. Muchas gracias.